¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Estamos con Resumen Latinoamericano aquí en La Habana, Cuba, y vamos a hacer ahora una entrevista que obviamente para América Latina es de sumo interés. Vamos a hablar con el comandante Pablo Beltrán, que es el jefe de las conversaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional y comandante de este Ejército de Liberación Nacional. Queremos saber cómo está la situación de estas conversaciones de paz que no se realizan todavía y cómo está la situación de Colombia y América Latina a través de la voz de una persona que está muy interiorizada sobre lo que ocurre en el continente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Carlos. Otra vez por aquí. Sí. Bueno, vamos al grano. Hace 10 meses prácticamente que las conversaciones o las posibles conversaciones con el gobierno de Colombia se han suspendido. ¿Ha habido algún detalle, alguna aproximación, algún esbozo de posibilidad de que esto pueda ser reiniciado o iniciado, mejor dicho? Hay signos positivos. ¿En qué sentido? El gobierno que llegó al Palacio Presidencial en Bogotá hace 15 meses había dicho que iba a ser Trizas la Paz, que es la fuerza política de los seguidores del expresidente Uribe. En 15 meses lo han logrado, hacer bastante añicos la paz. Eso es lo malo. Lo bueno, que del lado de la sociedad ha encontrado una repulsa para detenerle esa obsesión de acabar con el proceso de paz. Entonces, no la ha tenido fácil. Han sido 15 meses de pulso, donde el gobierno que nosotros llamamos el tercer gobierno de Uribe trata de machacar la paz y amplios sectores de la sociedad le dicen un momentico. Entonces, ese es el signo positivo, que le han salido dolientes a la paz. El proceso de paz que se comenzó con el gobierno anterior generó una esperanza y se van configurando unas mayorías que no quieren dejar apagar y extinguir esa esperanza de pasar la página de la guerra. Eso es lo bueno. Entonces eso ha tenido unos resultados prácticos. Por ejemplo, algunas cosas que le han intentado quitar al proceso firmado con la FARC, desde la sociedad han presionado para que se cumplan. En igual manera, el cierre de esta mesa de conversaciones, hay sectores también los mismos que dicen, no, hay que abrir las conversaciones de paz, eso, no hay que abandonar el camino de la solución política. Entonces, en estos 15 meses del gobierno de Uribe, hay esas malas noticias de un sector belicista, muy incondicional a los planes de guerra de Estados Unidos, pero una sociedad colombiana que va tomando para sí esa lucha por la paz. Mientras tanto, ustedes han tomado la decisión de permanecer aquí esperando que se abra una posibilidad. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos dos realidades superpuestas. La primera, nuestra dirección nos ha dicho no hay que levantarse de la mesa. Ellos son los que se fueron, aquí los estamos esperando. Y segundo, este gobierno ha impedido que una parte de esta delegación vaya a consultas. En nuestra metodología de trabajo, cuando uno está por fuera del país, uno hace sesiones de trabajo, va, informa y actualiza las instrucciones. Entonces este gobierno no quiere cumplir los protocolos que se firmaron, donde se dice que en caso de dificultades de las negociaciones, es el mismo gobierno el que garantiza el retorno de esta delegación. Entonces ellos están pasando por encima de un acuerdo, de algo escrito que se llama el protocolo de ruptura, y los países garantes le están reclamando y le están diciendo a Duque y Uribe, eso no se hace, eso es un acuerdo internacional, las negociaciones de paz respetan esos protocolos y usted no va a ser el primero que los va a desconocer.
Entonces tenemos esas dos realidades. En ese marco, el gobierno, el propio Iván Duque planteó enfáticamente al gobierno de Cuba que conceda el pedido de extradición para todos ustedes que están aquí. Sí, yo coloco un símil, Carlos. ¿Se acuerda que una vez fue Trump a Vietnam a hablar con los de Corea del Norte? Y salió furioso porque no obtuvo lo que quería y abandonó la reunión y se fue. ¿Qué tal que Trump le hubiera dicho a los vietnamitas, me hace el favor y me detiene la delegación coreana que no se sometió a mis pretensiones, me los extradite y me los manda presos para acá? Eso no se le ocurre sino a Uribe. O sea, no se le ocurrió a Trump, pero a Uribe sí se le ocurre. ¿Cómo está la situación del Ejército de Liberación Nacional en el territorio? Tenemos versiones encontradas. Por algún lado nos llega de que están imposibilitados en moverse, en desplazarse. Por otro lado, que han perdido efectivos. Por otro lado, que están en maniobras defensivas y no ofensivas. ¿Cómo está la situación? Pues esto es una situación de guerra. Hay 500.000 tropas del régimen que consideran que nosotros somos el enemigo a eliminar. Entonces, en especial, ellos quieren descabezar la dirección del ELN. Hasta ahora no lo han podido y lo siguen buscando. Sí, hay alta saturación de tropas en todos los territorios. Ejemplo, en el Pacífico colombiano, en el frente occidental nuestro, hay más tropas que gente en este momento. Es una zona de indígenas y negros, pero la proliferación de tropas es como nunca había habido. Si vamos a la frontera nordeste con Venezuela, en el Catatumbo, eso queda en el sur del lago de Maracaibo, hay 17.000 soldados. Entonces, ellos están haciendo lo más que tienen a la mano para atacarnos. ¿Nosotros qué hacemos? Por supuesto que hacemos labores defensivas, por supuesto que buscamos que ese gran operativo contra insurgente caiga en el vacío, que no nos acaben los mandos. Hay combates, hay bajas, por supuesto. Y como en toda guerra, no es solamente el asunto bélico el que juega, sino también hay una campaña de guerra de información, guerra mediática muy fuerte. Y lo más grave es que hay un accionar de guerra sucia paramilitar que se concentra en matar los líderes de las comunidades más organizadas. Entonces, si usted ve, son flancos de lucha muy perversos. El abiertamente de guerra, que es contra nosotros. El de desprestigio y arrinconamiento político, que es guerra mediática. Y la criminalización de la gente que más está organizada. Entonces es una guerra en esas tres dimensiones, y que si yo le fuera a decir, en la primera, que es la guerra propiamente irregular, conocida, que es la que maneja el ELN, se puede decir que es donde menos se sufre. Sin embargo, el ministro de Defensa, Luis Fernando Navarro, acaba de decir que aparentemente los campamentos están en Venezuela y que el 44% de los efectivos del ELN están en territorio venezolano. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Pues ese ministro acaba de caer. El miércoles 6 de noviembre fue destituido, o sea, lo destituyó la presión de la ciudadanía, porque es un ministro cómplice. O sea, lo que hacen los militares, entonces él lo justifica, lo minimiza, lo oculta, y por eso cayó. Pero dentro de toda esa guerra mediática se les ha dado por decir que nosotros tenemos presencia en 10, 15 estados de Venezuela, que somos el Hezbollah que protege al gobierno bolivariano, bueno, y cosas así. Entonces, pues, ¿nosotros qué hemos dicho?
Venezuela y Colombia tienen una frontera de 2.200 kilómetros. En esa frontera estamos, eso sí es cierto. Pero hay una realidad. Todas esas comunidades son binacionales. Toda la vida han estado ahí. Entonces, así es el ELN. En esa frontera está, y como puede estar en un lado, puede estar en el otro, porque eso ha sido históricamente así siempre. Pero que estemos allá en la desembocadura del Orinoco, pues eso no se le ocurre sino a Uribe. Vamos un poquito a la coyuntura última de Colombia, donde hubo elecciones. ¿Cuál es el papel que ustedes jugaron allí? ¿Han apoyado a alguno de los candidatos? ¿Qué balance hacen de los resultados electorales? Bueno, el gobierno de Duque en este momento está llegando a un 70% de desaprobación. O sea, es un mal gobierno. Entonces, es un mal gobierno porque al estilo neoliberal le quita impuestos a los ricos, se los traslada a los pobres, gasta más de lo que recauda, entonces tiene que vender las empresas estatales más rentables, hacen las reformas tributarias que prácticamente expolian fundamentalmente a la clase media. Está dedicado a cuidar las grandes inversiones de las multinacionales extractivistas. Entonces no es un gobierno que le sirva a las mayorías de Colombia, es un gobierno del 1%. Entonces el voto castigo a ese gobierno fue la derrota electoral del 27 de octubre en las elecciones regionales. Es un voto castigo. El ELN, ¿qué hace? Lo que hace es denunciar eso, apoyar que haya coaliciones de izquierda y de centro que le muestren una alternativa a ese proyecto de extrema derecha. Y en ese sentido, así nosotros no participamos en las elecciones, sí empujamos para que haya unidad, para que haya coaliciones y para que haya programas alternativos al de ese mal gobierno. Ese es el trabajo nuestro. En ese marco, ¿están satisfechos? O sea, ¿la izquierda ha avanzado o ha avanzado más ese voto castigo, sea de izquierda o no lo sea de izquierda? En Colombia hay dos poderes electorales enfrentados. O sea, son por encima de izquierda, centro, derecha. Lo que se llama maquinarias electorales y lo que se llama voto de opinión. Las maquinarias electorales mandan en las ciudades intermedias y pequeñas y el voto de opinión crece más en las grandes ciudades. Colombia tiene varias ciudades de más de 1 millón de habitantes. Entonces, en estas elecciones se cumplió esa tendencia. Las grandes ciudades tienden más a hacer un voto de opinión y a la gente votar por un programa. Y de ahí para allá es la compra de votos, es los paramilitares presionando los votos, ¿cierto? Entonces es el fraude descarado. Entonces se puede medir mejor lo de las grandes ciudades, pero lo otro es la maquinaria, o sea, la maquinaria que nunca pierde. En ese marco usted hablaba de los paramilitares. El paramilitarismo sigue en pie. Y a la gente de las excombatientes de la FARC esto le ha costado realmente muchos muertos, más todos los líderes y lideresas sociales. O sea que el sistema, el establishment sigue utilizando por un lado al ejército y por otro lado, o sea, militarizando y por otro lado también el paramilitarismo. Totalmente. Le digo 2 ejemplos. Le preguntaron a un fiscal general de hace unos 10 años, dijo, ¿usted cómo explica el fenómeno del paramilitarismo? El fiscal Gómez Méndez dijo, llegó un momento en que los sectores de la élite consideraron que era viable usar el paramilitarismo para combatir la guerrilla. O sea, fue una decisión política. Esa decisión política la mantienen. Entonces se hacen 2 tipos de operaciones paramilitares. La que hacen las propias tropas estatales, quitándose el uniforme y haciendo lo que en Colombia se llama sicariato. Esa es una forma. Por esa forma han matado, ya van aproximándose a 800 líderes sociales en estos 3 años después de que la FARC firmó el acuerdo. Y de esa forma han matado unos 150 excombatientes y unos 50 familiares de excombatientes,
O sea que si usted hace unas sumas, en 3 años de proceso de paz con la FARC, ya van 1.000 muertos civiles entre líderes excombatientes. ¿Eso qué significa? Ese es el principal volumen de muertos del tal posconflicto. Entonces, conclusión, firmaron con las FARC, acabaron con las FARC y se dedicaron a descabezar a las fuerzas alternativas y a las comunidades más organizadas. Y eso lo hacen fundamentalmente con operaciones de sicariato de los militares y policías, más alianza con bandas. Pues Colombia es un país que tiene 200.000 hectáreas de coca sembradas, es el principal exportador de cocaína del mundo, hay grandes carteles, y entonces cada cartel tiene sus escuadrones paramilitares y esos escuadrones paramilitares tienen alianzas con soldados y policías. Entonces los corrompen a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas cuando necesitan hacer operaciones de guerra sucia se las encargan a los escuadrones de la mafia. Entonces hay una simbiosis. Ese es el fenómeno de guerra que ha producido esos 1.000 muertos civiles en un exterminio selectivo en 3 años que llevamos de firmado el acuerdo de paz con la FARC. Sin embargo, la resistencia popular, las organizaciones sociales no ceden. Ahora se está planteando para el 21 de noviembre una huelga nacional. Hay muchas razones para eso. Maestros que cobran mal, estudiantes que se suman. Regiones que están marginadas y no reciben ingresos del centro del país. Inclusive Uribe dijo que había anarquistas internacionales organizando el paro del 21 de noviembre y que la justificación era que el gobierno de Duque había impuesto un paquetazo, y efectivamente es un paquetazo. Ha hecho una reforma tributaria, ha subido el IVA, ¿cierto? Ahora va a hacer una reforma pensional que es copiada de la de Chile, lo que falta por copiar de Chile, y tiene una reforma laboral y un alza del salario mínimo, que una de las propuestas es pagarle la mitad del salario a los jóvenes. Entonces todo esto va llenando la copa de indignación, y usted sabe, cuando un pueblo se va indignando, pierde el miedo. Y ellos saben eso y saben que el 21 va a haber una gran movilización que refleje esa indignación. Le quiero hacer una pregunta que últimamente se sabe muy poco, que es cómo está la situación de los presos y las presas colombianas. Ustedes tienen militantes encarcelados. ¿Qué información nos puede dar sobre eso? Primero, el régimen dice que no hay presos políticos, como también dice que no hay conflicto interno. Sí, para ellos eso no. Los presos viven en una situación peor que la del conjunto de la población carcelaria colombiana. Colombia en este momento tiene unos 120.000 presos. Aún hay presos de la FARC que nunca les resolvieron su situación jurídica, y los presos nuestros que pasan del 500.000, de esos un 20% son compañeras, están en las peores condiciones, en las cárceles de extrema seguridad. Muchos de ellos van muriendo porque no tienen la atención médica básica o las medicinas básicas. O sea que si bien la situación carcelaria ha sido calificada como de campos de concentración por un mismo ministro de Justicia, los presos políticos están aún peor. ¿Usted confirma o niega esta última detención que se ha producido de un militante, de un combatiente de ustedes, alias Cantinflas, que ha circulado por las redes, sobre todo en las agencias norteamericanas? Por eso le pregunto. ¿Y es reciente ahora poco? Sí, hace una semana. No, ellos... Lo daban como un golpe importante. Fuerte. No. Lo que ellos hacen es esto. Como no producen bajas en las fuerzas guerrilleras, entonces han creado una figura que es auxiliadores de la subversión. Entonces, por ejemplo, usted quiere atacar las fuerzas nuestras en Catatumbo, entonces se van y matan o detienen a dirigentes amplios de Tibú, que es la principal ciudad de Catatumbo. Entonces, el caso que usted me dice, no estoy
no lo tengo claro cuál es, pero ese es el modus operandi. Y entonces dicen, fulano de tal, que es un dirigente sindical, es un miliciano del ELN y era el jefe de finanzas. En Colombia tenemos un chiste, lo detienen y lo ascienden a comandante, porque ellos tienen que mostrar objetivos de alto valor, entonces los inflan para decir que son grandes resultados. En ese marco, toda esta última semana también trascendieron detalles del asesinato de niños, bombardeo sobre un campamento y en realidad se mató a niños. Pero a propósito de eso, hubo toda una campaña planteando de que las guerrillas en su desesperación sigan reclutando niños a punta de pistola. En este caso hablaban de la FARC, pero digo, obviamente también implica a la guerrilla en general. ¿Qué me puede decir de esto? Digo... No, eso es una gran... O sea, eso es falso por dos cosas. Primero, y hablo por el ELN. Sí. En el ELN el ingreso es voluntario. La estadía es voluntaria. O sea que cuando usted se quiere ir, se puede ir. Porque la palabra reclutamiento es llevar forzado a alguien a la guerra. Eso está prohibido por los estatutos del ELN. Eso es lo primero. Es un asunto de principios. Yeah. Y segundo, nosotros tenemos un código de guerra que acoge lo fundamental del derecho internacional humanitario, que pone un tope para la incorporación, ¿cierto? Eso se cumple. Y cuando ha habido casos de menores que agobiados por sus problemas se van con la guerrilla porque quieren huir de la situación de penuria en que viven, y si son menores entonces no se les permite. O sea, no es que la guerrilla se los lleva, es que la situación de penuria hace ver la guerrilla como una opción de tener un colectivo, una manada, un sitio donde usted está acompañado y lucha por la vida de manera más organizada y diferente a la lucha por la supervivencia individual. Entonces, en esos casos, que si hay menores que tocan las puertas para ingresar, se colocan en zonas o en casas, pero no se les permite participar en las filas o en combates. Correcto. Cuando hace unos meses la gente de la FARC, Iván Márquez, Santrich, anunciaron que volvían a la lucha armada, aunque plantearon que iba a ser de manera defensiva, dijeron que iban a tomar contacto con el ELN, que auguraban buenas relaciones con el ELN. ¿Esto se ha producido? Que yo sepa, no. ¿Cierto? Nuestros frentes en las distintas regiones de Colombia sí tienen contacto con muchas organizaciones de izquierda. Es muy posible que algunos grupos de ellos tengan contactos con grupos nuestros, pero de ahí a que haya una reunión de la dirección del ELN con el grupo que se llama Nueva Marquetalia de Iván y Santrich, eso no ha ocurrido. El continente está bastante convulso por estos días. Hay algunas cosas buenas, hay algunas cosas malas. Entre las buenas, Lula libre. Entre las malas, lo que está sucediendo en Bolivia. ¿Cómo ve esta ola nueva de rebeliones, lo de Chile, lo que sucedió antes en Perú con la caída del Parlamento, lo que pasó en Puerto Rico, Ecuador, un movimiento indígena, Haití, y Haití todos los días, que se habla poco de eso? ¿Qué cree que está pasando? ¿Empieza una nueva vuelta de tuerca de las rebeliones populares contra el neoliberalismo, o es un ida y vuelta, porque esto también provoca avances también del imperialismo más brutalmente, ¿no? Si usted se acuerda, lo que derrotó la marea progresista en 2004 fue el consenso de Washington, que era el paquete neoliberal crudo y salvaje. Vinieron esos gobiernos, crearon unos avances sociales, pero también crearon otros niveles de conciencia.
y de organización. Entonces, después vino la recolonización yanqui, el neoconservadurismo, el intento de volver esto un patio trasero más cerrado, y ahora estamos asistiendo a un tercer momento de que esa recolonización se resquebraja, de que ese paquete neoliberal ha enriquecido a un 1% corrupto y ha, dijéramos, empobrecido y excluido al resto del 99%. Entonces indignación está brotando, brota por el precio de la gasolina, por el precio del metro, por la corrupción, ¿cierto? Por el hambre, pero brota. O sea, los pueblos tampoco son faltos de sensibilidad y de dignidad. Entonces, este brote de dignidad que se recorre el continente es contra esos rezagos del consenso de Washington, y también son un termómetro de algo que es muy importante. Desde que nos liberamos de España, 200 años, Estados Unidos ha peleado porque esto sea su área de influencia, que nadie se la toca. Hoy ya no es así. Entonces, si estos pueblos se rebelan contra el centro imperialista, quiere decir que están aportando a la declinación del imperialismo norteamericano. Hay siempre frente a estas rebeliones algunas dudas en el sentido de que son masivas, son surgidas muchas de ellas de autoconvocatorias. Me refiero, por ejemplo, al caso de Chile, ¿verdad? Cuestionadoras de los partidos políticos burgueses tradicionales, pero a la vez faltas de una organización política o una conducción política que pueda llevar eso a buen puerto. Entonces aparecen muchas veces los partidos, esos que se gritan en la calle que se vayan todos, aparecen de vuelta con cambios de maquillaje y se quedan con ese paquete de rebeldía. ¿Qué le parece esta reflexión? Hay un debate interesante, Carlos, que es este. Cuando fue toda la marea progresista, Chávez, Lula, Kirchner, Evo, se creó un debate. ¿Cuál es el papel de los movimientos sociales? ¿Cuál es el papel de los partidos políticos y vanguardias políticas? ¿Y cómo es dijéramos, la imbricación, la simbiosis que debe haber en eso? Ese debate no se ha cerrado. Si usted mira, tomemos el caso de Brasil. Hay un movimiento social fuerte, hay unos partidos de izquierda, pero también estos años han llevado a colocar un interrogante por cosas que los partidos de izquierda le aprendieron a los partidos de la derecha. Entonces es una crítica que es muy necesaria, que estas rebeliones también muevan cosas que van estando mal construidas. Entonces, si los partidos son suficientemente autocríticos, van a escuchar y van a mejorar. Y los que no, pues también irán pasando a la historia, porque es que la historia es así. Usted se coloca a la altura de los pueblos para estar, o usted deja de estar como sujeto político actuante. Vengo de Argentina, donde estamos a punto, pocos días más, de cambio de gobierno, de que se vaya Macri, lo que no es poca cosa, en 4 años, o sea, no duró mucho. Hizo todo lo que pudo para destruir el país, pero no duró mucho. Me interesa una reflexión, y con esto terminamos, para el pueblo argentino sobre cómo ven ustedes este cambio. Bueno, la derrota de Macri es una derrota del ascenso de politización, del salto cualitativo que ha dado el pueblo argentino, que se resumen las urnas, pero son todas esas luchas de las mujeres, de los obreros, de los indígenas, por el medio ambiente, de los jóvenes. Entonces,
a veces lo electoral se convierte en una medida de otras luchas y se olvida a veces que lo electoral solo, eso no vive. Ese es el caso de Evo o de las innumerables elecciones en Venezuela, ¿cierto? Si eso no tuviera un contenido de lucha social que politiza, que organiza, que avanza, pues los resultados electorales no se darían. Entonces, ¿quién cosecha los resultados electorales? Es una cosa. Le doy el ejemplo de la alcaldía de Bogotá. La ganó una señora del Partido Verde. Recogió muchas expectativas. Usted se imagina, en la medida que ella cumpla, puede llegar hasta ser presidente. Pero si no cumple, la gente también tiene su criterio para decir cumplió o no cumplió. Entonces, lo mismo pasa en Argentina. Hay una cantidad de lucha social y política que es un torrente que lo recoge en parte el asunto electoral, pero el gobierno tendrá que mirar dentro de las condiciones qué recoge de eso, qué no recoge. Esa es la sabiduría, ¿cierto? Y entonces ahí vamos a ver otros momentos también de lucha. En ese marco, y para terminar, porque tiene que ver, estamos en el 100 aniversario de Rosa Luxemburgo durante todo este año, y ¿siguen tan vigentes para usted Reforma o Revolución? Sí, por lo siguiente. Le voy a colocar el ejemplo de mi país. En este momento hay una lucha muy fuerte para que no haya fracking como técnica de explotación petrolera en Colombia. Pero la lucha por el fracking, por fuera de una perspectiva socialista, de nueva sociedad, de transición energética, de otro modelo económico, pues se pierde. O sea que cada paso que uno da debe tener un norte, porque si no tiene norte, se queda en el reformismo. Pero uno no tiene esas metas de largo plazo. Si no tienen metas intermedias, pues tampoco se logra. Entonces, una meta en sí vale en la medida que está anclada a una perspectiva estratégica. Eso es lo que no la deja ser reformista. Muchísimas gracias, comandante, Bueno, como siempre, usted, por toda su atención. Con mucho gusto. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana!